Para acelerar el enraizamiento en agua, primero podemos cultivar microorganismos acuáticos para que las ramas saquen raíces más rápido. Para armarlo, vamos a usar cualquier envase transparente que tengamos en casa que deje pasar la luz, como pueden ser las botellas de plástico, algún frasco que tengamos, porque abajo le vamos a hacer todo un sistema para que empecemos a cultivar estos microorganismos que son los que le van a dar todas las propiedades al agua para acelerar todo el enraizamiento de las ramas que pongamos en el agua. Estos microorganismos, que principalmente son bacterias, algas y cianobacterias, necesitan tener todo un ambiente donde crecer para que empiecen a liberar los componentes que después los vamos a usar para enraizar. Para que se reproduzcan más rápido estos microorganismos, en el fondo del recipiente que usemos le vamos a tener que poner alguna parte sólida, como pueden ser piedritas, para que vayan creciendo todo alrededor. Es mejor que toda esta parte sólida que pongamos tenga un tamaño pequeño para aumentar la superficie de crecimiento. En un video anterior que hice, muchos me preguntaron dónde conseguir estas piedritas y las estoy comprando en los negocios donde venden producto para piletas porque se usa para los filtros de la pileta para limpiar el agua. Pero hoy te voy a traer otra opción por si no llegas a conseguir estas piedras pequeñas para que lo puedas hacer en casa. Uno de los reemplazos que podemos usar son pedazos pequeños de ladrillos. Acá te voy a recomendar que rompas todo con un martillo para tratar de tener pequeños pedacitos, porque a más pequeño sea la parte sólida que usemos, mayor cantidad de microorganismos vamos a tener creciendo en este ambiente acuático que vamos a preparar. Y es importante, ya sea que usemos las piedras pequeñitas, la arena gruesa o en este caso los pedacitos de ladrillo, que a todo este material lo limpiemos bien con agua antes de usarlo, porque es normal que tenga exceso de sales y si las dejamos va a aumentar mucho la salinidad en el agua y esto puede terminar afectando a toda la vida de este ambiente acuático que vamos a preparar. Pero ahora una de las grandes preguntas es ¿dónde vamos a encontrar estos microorganismos para cultivarlos en el agua esta que vamos a preparar? Y mi recomendación es que busques en casa esos lugares húmedos. Puede ser, por ejemplo, abajo de alguna maceta o después de un día de lluvia donde veas que el agua se acumula más. De esos lugares es desde donde vamos a sacar la tierra para tener a todos los microorganismos que vamos a cultivar más adelante. Y en la tierra también vamos a tener los minerales y la materia orgánica que con el paso del tiempo se va a ir descomponiendo para que las ramas lo puedan empezar a usar cuando empiecen a enraizar. Y al recipiente que tengamos en casa, desde la botella de plástico o los frascos de vidrio, primero le vamos a poner esta tierra que juntamos en el fondo, haciendo aproximadamente una capa de 1 centímetro. En el caso que usemos recipientes más altos, como puede ser este vaso de plástico, le podemos agregar un poquito más de tierra. Y vamos a preparar también todo este sistema acuático en una botella de plástico. Como es mucho más ancha, nos tenemos que asegurar que toda la tierra quede bien uniforme por todo el fondo. Como segundo paso, ahora le tenemos que poner toda la parte sólida, que es a donde van a terminar creciendo todos estos microorganismos para que empiecen a liberar todos los componentes que necesitamos para que las ramas se enraicen mejor. Y es importante que las piedritas o el ladrillo molido tenga un tamaño pequeño, porque así vamos a lograr que mayor número de microorganismos esté creciendo en el mismo frasco o en la misma botella que usemos. De la parte sólida vamos a tratar de duplicar o triplicar el tamaño que ocupa la tierra por arriba para que lo llenemos. En este caso va a ser con las piedritas. Lo mismo voy a hacer con este otro frasco, porque de esta forma nos va a ayudar al principio para que toda la tierra quede siempre en el fondo y no se esté mezclando con el agua cuando la estemos poniendo. Y a la botella no la vamos a hacer con estas piedritas. Ahora vamos a usar estos ladrillos que los picamos bien para hacer toda una capa en el fondo, y no solamente vamos a cubrir la tierra, sino que en este caso te voy a recomendar que le hagas una capa un poquito más alta, porque por lo general el ladrillo va a tener un tamaño mucho más grande que las piedritas. Una vez que ya pusimos la tierra, las piedritas o el ladrillo, ahora viene el tercer paso, que es donde le vamos a empezar a poner el agua para que empecemos a activar todo este ambiente acuático natural. Existen distintos tipos de agua que podemos usar.
la mejor es el agua de lluvia, pero en el caso si no llovió por tu zona o no pudiste guardar agua de lluvia, también podemos usar el agua de la canilla, pero la vamos a dejar reposar para que se evapore todo el cloro, porque cualquier resto de cloro que llegue a quedar en el agua puede terminar afectando el crecimiento de estos microorganismos. En el caso del vaso no vamos a tener mucho problema porque tiene una capa bastante grande de piedras, pero en el caso del frasco y la botella nos podemos ayudar con la mano para que el agua no caiga tan fuerte sobre las piedras y empiece a liberar toda la tierra que está en el fondo de los recipientes. Si nos llega a quedar algún resto de maderitas flotando, se lo podemos dejar, no va a haber ningún problema, porque esto, a medida que vaya madurando todo este sistema acuático, se va a terminar descomponiendo y va a ser alimento para todos los microorganismos que estamos cultivando. Uno de los grandes problemas que podemos tener cuando hacemos sistemas acuáticos que van a estar principalmente al aire libre es el mosquito, porque en parte adentro de esta agua se va a estar generando el alimento que usan las larvas para poder crecer. Una de las formas más fáciles y eficientes para controlarlo es poner barreras, como puede ser algún tipo de tela que tengas en casa, porque esto no solamente va a evitar que el mosquito llegue a poner los huevos, sino que también va a permitir un buen intercambio gaseoso para que toda la vida que estamos cultivando adentro del agua pueda seguir creciendo sin ningún problema. Y una vez que a todos los recipientes los tenemos bien tapados, los vamos a dejar en algún lugar en casa que le dé la sombra. Y es importante que no le dé el sol directo, más que nada si estamos en el verano, para que no termine recalentando mucho el agua, porque esto puede terminar afectando a todo el crecimiento de los microorganismos que tenemos por adentro. Con el tiempo tenemos que ver que esta agua transparente que pusimos en cada uno de los envases se va a empezar a poner de un color apenas más oscuro. Y esto va a ser la buena señal porque nos está indicando que ya empezaron a liberarse componentes de la tierra para que los microorganismos empiecen a crecer. Acá en Miradas Biológicas a este tipo de ambiente acuático lo bautizamos con el nombre de biopecera. En el caso que hayas armado alguna en tu casa, te voy a recomendar que le saques un poquito de agua para sembrarla en el nuevo recipiente que estamos armando para acelerar todo el crecimiento. Con el pasar del tiempo y durante los primeros días vamos a ver que se genera todo como una capa alrededor del vaso, pero tenemos que ver siempre que por arriba siga todo transparente. Durante la primera semana es normal que veamos que la coloración sea más bien de un marrón claro, pero siempre tenemos que ver que el agua esté bien transparente porque esto nos está indicando que el sistema acuático va madurando bien. Pasada la primera semana y si está en un ambiente bien iluminado, va a ser normal que empecemos a ver una coloración verde y estos son los microorganismos que van a fotosintetizar y van a liberar oxígeno al agua para que las ramas enraícen mucho más rápido. Y a medida que avance el cultivo, por abajo vamos a tener otro tipo de microorganismos que principalmente son bacterias que van a ser las encargadas de liberar nutrientes al agua para que la planta la pueda usar cuando tenga todas las raíces por abajo. Y antes de poner estas ramas en el agua, mejor es hacerle un corte en diagonal cerca de un nudo donde veamos que tiene un pequeño brote, porque esta es toda una zona que va a estar biológicamente activa, las células se van a dividir mucho más rápido para que poco a poco se empiecen a formar todas las raíces desde el corte que le hicimos. Y en cuanto al largo de la rama, va a depender del vaso o del frasco que estemos usando. Por lo general, le suelo dejar unos 5 a 10 centímetros por afuera del agua hasta que la planta empiece a enraizar. Y en el caso que quisiéramos hacer enraizar distintas variedades de plantas, te voy a recomendar que uses un envase por cada variedad. A este método lo he probado con hibiscus, con jazmines y también lo estoy probando con rosas, que lo vamos a ver más adelante hasta que tenga todo el proceso completo, porque por lo general la rosa, después de formar el callo, tarda mucho más tiempo en enraizar. Y una vez que tenemos todas las ramas preparadas para empezarlas a hacer enraizar, cuando tengamos envases que sean pequeños, a las ramas las podemos clavar directamente sobre las piedritas que le pusimos para que queden bien firmes. Pero en el caso en el que usemos las botellas de plástico y que en el fondo le pongamos los pedacitos de ladrillos, se nos puede dificultar un poquito más dejar todas las ramas para tratar de ocupar toda la superficie del agua. Una opción que podemos hacer es perforar toda la botella por arriba y le vamos a poner pequeños palitos para tratar de hacer un enrejado por arriba para que después podamos poner todas las ramas para que empiecen a enraizar.
Y es mejor que todos estos envases con las ramas siempre queden a una media sombra y que no estén directamente al rayo del sol. Con el tiempo vamos a empezar a ver que por abajo, donde hicimos el corte, como puede pasar en el caso de las rosas o de los jazmines, empecemos a ver que se forma toda una estructura blanca y eso van a ser los callos que con el pasar del tiempo se van a terminar transformando en raíces. A diferencia del hibiscus, en donde todos esos callos se van a empezar a formar a lo largo de toda la rama que está sumergida en el agua. Esta es una de las mejores señales que nos está indicando que todo el proceso de enraizamiento va por el buen camino. Y a este sistema lo podemos adaptar dependiendo del tipo de ramas que tengamos. Acá estoy enraizando una plumeria en una caja de plástico transparente que empezó a dar los primeros callos bajo el agua y estos son los que van a terminar originando todas estas raíces que estamos viendo ahora. Para sostener la rama le puse unas piedras más grandes y en este caso los microorganismos crecen sobre las piedras, las paredes de la caja de plástico y también sobre toda la rama. Como todavía hace mucho calor, la voy a dejar creciendo hasta que llegue aproximadamente la mitad del otoño para trasplantarla directamente a la tierra. Y al trasplante de las ramas, para adaptarla al cultivo en tierra, lo vamos a hacer cuando veamos que por abajo tiene una buena cantidad de raíces y por arriba le tenemos que empezar a ver nuevas hojas con nuevos brotes. Para trasplantarlas vamos a tratar de enterrar un poquito más el tallo desde donde vemos que empiezan a salir todas las raíces. Si llegamos a ver ramas que empiezan a enraizar mucho más arriba, vamos a tratar de enterrar toda esa raíz para que no se termine perdiendo, porque cada raíz que nosotros logremos adaptar a la tierra va a ser una fuente de alimento para la futura planta que vamos a cultivar. Y una de las preguntas que viene para este momento del cultivo cuando hacemos el enraizamiento en agua es cómo hacer esta adaptación, porque esta raíz va a estar adaptada a un ambiente acuático y ahora la tenemos que pasar a un ambiente que va a estar más seco a medida que el cultivo vaya avanzando. Una gran ventaja de hacer enraizar en el agua, pero con la tierra que está por abajo y los microorganismos, es que las raíces van a estar adaptadas a un ambiente biológicamente mucho más activo, a diferencia que si hiciéramos el enraizamiento solamente en agua. Al momento de hacer el trasplante para empezar la adaptación al cultivo en tierra, hay 3 puntos importantes para tener en cuenta. Primero, vamos a tratar de separar las raíces lo mejor posible para que la planta pueda absorber mayor cantidad de nutrientes. Segundo, vamos a tratar de mantenerlo lo más húmedo posible a todo el sustrato, pero no lo vamos a encharcar que esté constantemente lleno de agua, porque cuando hacemos el cultivo en tierra, si le ponemos mucha cantidad de agua, el agua misma es la que termina desplazando al aire que se va a encontrar entre los poros del suelo y se va a terminar generando con el tiempo un ambiente anaeróbico que es el que puede terminar asfixiando a todas las raíces. Por eso es mejor que reguemos a las plantas varias veces en el día y no todo de una sola vez para que exista un mejor intercambio de gases. Y como tercer punto importante, vamos a tratar de mantener todas estas plantas a la sombra en un ambiente donde no reciba el sol directo y que tampoco exista mucho viento, porque son los 2 factores más importantes que llevan a que la planta se deshidrate más rápido. Y una recomendación final para los que quieren reproducir los jazmines en agua. Es normal que empecemos a ver la clorosis férrica. Esto se da cuando vemos la hoja y más que nada en las hojas nuevas, cuando toda la nervadura central está de un verde más oscuro y la lámina queda de un color más claro, es porque a la planta le está faltando hierro. Existen diversos motivos por los cuales pueden pasar. Uno es el pH que tenemos a nivel del suelo, pero para corregirlo a esto podemos usar 2 productos que se consiguen a nivel comercial. Por un lado tenemos el sulfato de hierro, que se aplicaría en pequeñas cantidades directamente en la maceta. Mejor es hacer un riego antes de la aplicación y con un riego posterior vamos a lograr que todo este sulfato de hierro entre al sustrato para que la planta lo pueda usar. Pero por otro lado también podemos usar el quelato de hierro, que se disuelve directamente en agua, tratando que no toque la ropa o las manos porque suele manchar mucho, y con esta agua vamos a regar directamente el jazmín para que así se solucione todo el problema de la falta de hierro. Te mando un saludo grande. ¡Chau!